acerca de el regreso, de regreso al privilegio de mi llamado como discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? ¿Cuántos son? Amén. La palabra, yo voy a leer la palabra del Señor en esta hora y dice de la siguiente manera, mi amado hermano, porque el ser un discípulo del Señor es un privilegio. ¿Qué tal si le dice a la persona que tiene a su lado, usted y yo, vamos, dígaselo, usted y yo somos privilegiados? Amén, somos privilegiados, ¿cierto? Porque el Señor nos ha hecho un llamado. Mire, abra la palabra del Señor, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 28. Abra la palabra en el libro de Mateo 28, por favor, todo el mundo. La palabra del Señor, Mateo, capítulo 28. La palabra del Señor dice, en Mateo, capítulo 28, un pasaje que nosotros conocemos bastante, dice la palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y dice, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad, ¿qué es lo que significa? Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ser llamado por Dios, mi amado hermano. El Señor llama a sus discípulos y les dice que lo esperen allí, mi amado hermano, en el monte, allí en Galilea, donde Él les había dicho, mi amado hermano, y allí les da una comisión a ellos para discipular a las naciones. Y la razón por la cual usted y yo estamos aquí sentados hoy es porque los discípulos obedecieron a esa comisión y, hermano, empezaron a enseñar la palabra, todo lo que Dios les había mandado, y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no fue solamente a los discípulos. Es una palabra, mi amado hermano. El problema de nosotros, los cristianos, es que nos sentamos a escuchar y escuchamos la palabra, pero muchas veces, mis amados hermanos, no grabamos la palabra en nuestro corazón. Y yo quiero decirle algo, esta palabra que fue dada aquí, fue dada a usted también. Dígale a la persona que tiene a su lado, fue dada a usted también. Y cuando nosotros pensamos en esto, que el Señor nos sigue llamando por medio de su palabra para ser el discípulo, mi amado hermano, no podemos más que pensar que el Señor, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, hermano, delegar una tarea en manos de personas pecadoras como nosotros. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Es un privilegio el ser llamado. Cuando usted comparte la palabra con otra persona, cuando usted comparte un mensaje, mi amado hermano, de la palabra del Señor, allí está haciendo obra de la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y una de las cosas, mi amado hermano, es que cuando ocurrió el COVID-19, ello fue un llamado de atención para la iglesia del Señor. Fue un llamado de atención. Ya que nosotros descubrimos cuán preparados o cuán no preparados estábamos, ¿cierto?, para algún tipo de persecución. ¿Me está entendiendo, no? ¿Cuán preparados o cuán no estábamos preparados para un tipo de persecución? Algunas
iglesias se mantuvieron durante la pandemia, y yo doy gracias al Señor por la gente del Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar por haberse mantenido. ¿Cuántos dicen amén? Durante este tiempo. Pero por el contrario, mi amado hermano, nosotros fuimos testigos con mi esposa de muchas iglesias que se acabaron. Muchas iglesias tuvieron que cerrar. Ojo, y usted me está diciendo, sí, claro, todas las iglesias cerraron, sí, cerraron, pero una cosa es cerraron y otra cosa es se acabaron. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? Porque nosotros cerramos, pero no nos acabamos. ¿Me está entendiendo? Y muchas iglesias se acabaron. ¿Por qué? Porque fueron muchas las personas que abandonaron la fe. Fueron los pastores, mi amado hermano, muchos los pastores y líderes que se indignaron porque la gente empezó a desertar de la iglesia, y obviamente no se podía reunir, pero tampoco cuando se acaban las reuniones por online y todo esto, mi amado hermano, no continuaron siguiendo fieles al Señor. ¿Me entiende, mi amado hermano? Y observamos con mi esposa algunos líderes que se aprovecharon, como dice el dicho, para pescar en río revuelto. Conocimos líderes que no llegaban ni a miembros de una iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir, porque los conocíamos. No estamos hablando aquí imaginarios. Conocíamos personas que no llegaban ni a miembros medio fieles de una iglesia, y aprovecharon para pescar el río revuelto, y se fueron y al estar en casa empezaron a llamar a los hermanos que asistían a sus iglesias que tuvieron que cerrar, y empezaron a proclamarse ellos mismos como pastores, llamando a los hermanos y haciendo cultos bajo el pretexto de decir que en la antigüedad las iglesias empezaron en casa. ¿Sí me están entendiendo, mi hermano? Pero también nos vimos después avergonzados. Cuando ya todo pasó, nos vimos avergonzados, y conocemos a algunos de ellos que están en el mundo haciendo y deshaciendo de todo. Después de que lo estuvieron llamando pastor durante la pandemia, porque él mismo se autoproclamó allí. Y yo digo, a mí no me da indignación con ese tipo de personas, a mí me da indignación con la gente que le cree. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? A mí me da indignación con eso, porque ahí es, mi amado hermano, donde nosotros tenemos que mirar qué tipo de discípulos del Señor nosotros somos. Porque el discípulo es una persona, mi amado hermano, los discípulos se sentaron a escuchar del Señor, a aprender del Señor, a ser moldeados por el Señor, a como el Señor quería que el Señor y el Padre que fueran moldeados, y fueron moldeados, mi amado hermano. Y entonces fueron moldeados, no hacían lo que se les daba la gana, eran lo que el Señor decía que se tenía que hacer, y fueron formados durante 3 años y medio estos discípulos, mis amados hermanos. Y cuando el Señor partió, entonces dejó a estos discípulos, y tenían una convicción grande, mis amados hermanos. Cuando el Señor les dijo a los discípulos, vayan y esperen allí, el Señor les había dicho, ahorita les voy a colocar un versículo donde el Señor les había dicho, esperen allí en Galilea. Cuando el Señor les anunció la muerte, el Señor les dijo, cuando el Señor anunció la traición de Pedro, dijo el Señor, voy a ver si lo tengo acá, no lo tengo, dijo el Señor, ustedes, como dice, me van a herir al pastor y serán dispersas las ovejas, les estaba diciendo el Señor a los discípulos. Y ahí fue cuando el Señor anuncia la traición de Pedro. Nos acordamos de la famosa valentía aquí de Pedro, que dijo, no, aunque muchos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor dijo, de cierto digo, que antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero el Señor les estaba diciendo
algo que me llama la atención en este versículo, yo sí lo tengo más adelante, es que el Señor les dijo, entonces, yo voy a morir, pero voy a resucitar a los 3 días, pero vaya y espérenme en Galilea. Y yo lo que quiero decir con esto, mi amado hermano, es que uno puede ver la calidad de la parte de los discípulos, porque a pesar de que sabían que el Señor iba a morir, ya estaban teniendo una transformación. Y usted cree, mi amado hermano, que alguien le diga, yo me voy a morir y voy a resucitar, vaya, espérenme allá. Yo no sé si usted está conmigo, mi amado hermano, en la historia. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? Lo que estoy queriendo decir era que ellos ya estaban teniendo una convicción mayor, habían estado con el Señor, habían aprendido del Señor, y ya era el momento del Señor partir. Hermano, yo lo estoy comparando con ahora, porque en el tiempo de la pandemia también fue un tiempo de mirar qué tipo de discípulos del Señor éramos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de discípulo el que se fue de la iglesia? ¿Qué tipo de discípulo el que no volvió a la iglesia? ¿Qué tipo de discípulo el que dividió iglesias? ¿Qué tipo de discípulo el que aprovechó, hermano, para hacer división y hacer daño a la iglesia? Ahí nos dimos cuenta de eso. Y nos dimos cuenta, mi amado hermano, todos, yo no sé si usted piensa de eso, pero la experiencia nos tiene que servir. Nos dimos cuenta, mi amado hermano, cómo estábamos con el Señor. Si seguimos siendo fieles a la iglesia, si seguimos diezmando a la iglesia, porque muchas iglesias se acabaron, porque sus diezmadores dejaron de diezmar. ¿Me está entendiendo? Y la iglesia en general, mi amado hermano, nos dimos cuenta, los pastores, los líderes, nos dimos cuenta de esta palabra, el discipulado. ¿Qué tipo de discípulos somos y qué tipo de discípulos también tenía, mi amado hermano, la iglesia? ¿Qué tipo de discípulos, hermano, estábamos haciendo? Y alguien dijo en una ocasión que el COVID-19 fue una cita al consultorio médico divino de la iglesia para mirar a ver cómo se encontraba, cómo estaba. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? ¿Cómo estaba? Y si todo eso sucedió en un momento de pánico, si todo eso sucedió, mi amado hermano, en un momento de angustia, en un momento en que usted y yo podíamos morir, en un momento en que no sabíamos a quién le tocaría el turno, mi hermano, yo no sé si usted se acuerda de ese tiempo, pero se nos olvidó. ¿Está conmigo? Y si eso sucedió en medio de todo ello, ¿qué tal en medio de una persecución? Para matarnos. Por eso digo, mi amado hermano, nos dimos cuenta del tipo de discípulos que somos, el tipo de discípulos que eran algunas personas que aprovecharon, el tipo de discípulos que estábamos haciendo en la iglesia. Amén. Yo felicito y aplaudo a la iglesia MSCF, porque en medio de esa pandemia, aquí estuvimos. Yo no estoy diciendo aquí, porque cuando yo señalo aquí, si fue aquí, aunque no podíamos estar aquí, mi amado hermano, pero sostuvimos este lugar. Estuvimos, mi amado hermano, apoyando la iglesia del Señor, el reino de Dios en todo sentido, y por eso yo felicito y aplaudo, aunque éramos un desastre en las redes sociales. ¿Me está entendiendo? Éramos un desastre, mi amado hermano. Yo recuerdo las primeras veces que vamos a hacer, y grabo yo una predicación a pasarla por WhatsApp de media hora. ¿Cuándo pasaba? No, hermanos, hoy no va a haber prédica, esa predicación no me pasó. No, pastores, que no se puede pasar un video tan largo. Hermano, fuimos un desastre en eso. Muchas personas sí huyeron, hermanos, de la iglesia, y dejaron también de asistir. Vuelvo y digo,
iglesias, y hasta hoy en día hay gente que jamás volvió a la iglesia porque se acostumbró a las predicaciones online. ¿Me está entendiendo? Y no volvieron jamás. Ahí nos dimos cuenta qué tipo de discípulos éramos nosotros. ¿Qué tan comprometidos estábamos con el Señor? ¿Qué tan comprometidos estábamos con el reino de Dios? ¿Qué tan comprometidos estábamos con este versículo de la gran comisión que habla la palabra del Señor? Pero la iglesia, nos dimos cuenta hasta el día de hoy, de la iglesia, Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar, que a nosotros no nos estuvieron las redes. Sí, vimos muchas iglesias que habían programaciones para brindarle a los miembros lo que no podían brindarle allí, y entonces allí estuvieron, pero nosotros no lo tuvimos. Y entonces le doy gracias al Señor porque nos damos cuenta que no fueron las redes las que nos sostuvieron, fue la gracia del Señor. ¿Amén? Fue la gracia del Señor la que colocó en medio de cada uno de los hermanos el diezmar, el seguir, no por apoyar la iglesia, sino por serle fiel al Señor, como dice. Porque hay mucha gente que diezma, hay mucha gente que asiste a la iglesia y cree que se está apoyando la iglesia. No está apoyando la iglesia. La iglesia antes lo está apoyando al miembro, porque la iglesia fue creada para, mi amado hermano, para que nosotros podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no apoyo la iglesia me apoya para que yo crezca. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y esa fue la razón por la cual muchos abandonaron las iglesias, muchos se aprovecharon de la iglesia, muchos no volvieron a la iglesia. Mi amado hermano, por eso, porque tenemos una mentalidad de apoyar la iglesia. No, la iglesia es la que me apoya. Yo crezco en la iglesia, yo crezco en la palabra del Señor que se predica. Yo crezco cuando el Señor coloca dones y ministerios y se desarrollan en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo crezco ahí. Por eso yo siempre les recalco, mi amado hermano, yo no puedo hacer lo que yo quiero, yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, aplaudo al Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar por el sentido de pertenencia, por la madurez. Nos comprometimos, estuvimos aportando presencial. Cuando digo presencial es ahí, aunque no podíamos venir acá, pero estaban allí, y económicamente también, apoyando, bendiciendo el reino de Dios para pagar el arriendo. Yo no sé si fue por miedo o qué, o por fidelidad, pero ahí estuvimos. Y cuando digo que por miedo, es porque ustedes saben que uno escuchaba a los vecinos, los que nunca aceptan la palabra del Señor, los escuchaba poniendo música cristiana. ¿Cuánto escucharon? Todo el mundo asustado, todo el mundo pensando que en algún momento podía llegarles, mis amados hermanos, la muerte. Y la iglesia, entonces, mi amado hermano, requiere un cambio de mentalidad y enamorarse y regresar al llamado del Señor. Porque yo le voy a decir algo, mi amado hermano, el COVID-19 fue una prueba, pero vendrán tiempos peligrosos. Y esto que yo les estoy predicando aquí no es una prédica muy bonita en mega iglesia. Porque aunque a mí me gusta el ánimo, a mí me gusta también, mi amado hermano, el que podamos animarnos unos a otros, y también lo hago. La iglesia no es solamente de vamos, tú puedes, eres un campeón, nada me queda grande. La iglesia no se trata solo de eso. Sí, de eso más la fidelidad tuya al Señor. Porque cuando tú eres fiel al Señor, nada te queda grande. ¿Me está entendiendo? Porque cuando tú eres fiel al Señor, mi amado hermano, ya hemos aprendido de la palabra del Señor a ser verdadero discípulo, nada nos queda grande. Porque el Señor dice, más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén.
Y no estoy en contra, pero todo no es, tú puedes, eres capaz, vamos, nada te queda grande, cree en ti. No, cree en el Señor. Porque hoy siempre es cree en ti, cree en ti, cree en ti. Yo también lo digo como psicólogo, cree en ti, pero primero cree en el Señor. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, la iglesia necesita un cambio de mentalidad. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible, mi amado hermano, que hayamos dejado esa parte de hacer discípulos, de hablar de la palabra del Señor? Luchamos uno más para Cristo, para tratar de traer uno más para Cristo. ¿Cómo es posible que tengamos que luchar cuando es el llamado de nosotros, de la iglesia? Yo no sé si usted está conmigo hoy. ¿Me está entendiendo, hermano? La iglesia requiere un cambio de mentalidad. Requerimos un cambio de mentalidad. Y una de las cosas, mis amados hermanos, para poder ser buenos discípulos es que necesitamos ser discípulos que hacen discípulos. Necesitamos ser personas, mi amado hermano, que nuestro testimonio hable. Necesitamos ser discípulos que, más allá de motivar a las personas a asistir a programas y eventos, porque hoy en día hay muchos programas, hoy en día hay muchos eventos, y las iglesias hacen eventos y traen cantantes. Yo no estoy en contra de eso, no estoy. Yo les he recalcado a ustedes, si yo tuviera plata lo hacía también, pero le digo, mi amado hermano, que lo primero que nosotros siempre tenemos que tener en medio de nuestra vida, siempre les he recalcado lo primero, y lo primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Amén. Primero es la búsqueda del Señor, primero es apegarme al Señor, primero es la pasión y el amor por el Señor. Y necesitamos que esas personas, mi amado hermano, que nosotros compartimos, puede ser aquí a través de eventos, lo que hagan, no solamente se queden en emociones, sino que se apeguen y se aferran a nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo, mi amado hermano, así como hicieron sus discípulos aún hasta la muerte, porque había una convicción. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Porque el reino de los cielos, vuelvo y le digo, este tema que estoy hablando hoy, se sale muchas veces de lo motivacional, que también hago, a veces sí, claro que sí, pero mi amado hermano, es basado al compromiso con el Señor, a que nos apeguemos del Señor, a que nos enamoremos del Señor, a que tengamos un cambio de mentalidad, mi amado hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y nos apeguemos y nos enamoremos de Él, porque cuando nosotros lo hacemos, mi amado hermano, sin duda alguna, yo creo que el Señor siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En todo momento. Y necesitamos empezar a crecer, a madurar espiritualmente, mi amado hermano, como discípulos, para ser discípulos emocionalmente sanos. ¿Cuántos dicen amén? Según no. Estoy como muy lejos de lo que se está predicando aquí. No le quiero decir, mi amado hermano, no. Nosotros tenemos que seguirnos motivando, hermano, a hablar de la palabra del Señor, seguir apasionándonos por el Señor, enamorándonos del Señor, mi amado hermano, y no desanimarnos. Recuerde que el Señor dijo en su palabra, mi amado hermano, que Él edificaría la iglesia sobre la roca, hablando de Él, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Amén. Seguir en la tarea que el Señor nos ha encomendado a hacer. Y así, y algunas características rápidas, mis amados hermanos, de un buen discípulo que hace discípulos para el Señor, es que un discípulo obedece. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que, como discípulo, obedecer. Yo tengo que tener un cambio de mentalidad. Y yo siempre hablo, mis amados hermanos, de este tema, porque desde que el Señor nos llamó al ministerio con mi esposa, nos hemos pasado
obedeciendo al Señor en medio de cualquier situación. Haya plata, no haya plata, nos paguen, no nos paguen. ¿Usted me está entendiendo? Obedecer al Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. El Señor les dijo a los discípulos que se fueran a Galilea, al monte donde les había ordenado, y allá fueron los discípulos. Los discípulos no se pusieron a pensar, mi amado hermano, porque en Mateo, anótenlo por ahí los que están anotando, capítulo 26, cuando el Señor anuncia su muerte, les dijo, vea, yo me voy a morir, pero voy a resucitar. Y vayan a Galilea y espérenme allá. Usted y yo lo vemos tan fácil hoy en día. Más sí, se fueron a Galilea, sí. Vaya usted esté con alguien y le diga, vea, yo me voy a morir y en 3 días voy a resucitar, va a esperarme allá en el monte, a ver si usted se va a esperar. ¿Me está entendiendo? Y el discípulo obedece, mi amado hermano, en medio de cualquier situación, en medio de la duda, de la incertidumbre, del desánimo, así no lo quiere hacer. En mi vida he tenido que hacer cosas que no quiero hacer, pero que el Señor dice que debo hacerlas y las tengo que hacer. ¿Se está conmigo? Quitémonos la mentalidad, tengamos un cambio, iglesia, de que yo hago lo que yo quiera y que me enojo porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Es que en la iglesia no se hace lo que nosotros queramos. En la iglesia se hace lo que el Señor por medio de su palabra quiere. ¿Me está entendiendo? Me acordé hace muchos años, y eso también pasa hoy en día, pero yo me acordé hace muchos años, estoy hablando de hace 30 años atrás, en los inicios por allá en el pastoral. Una de las jóvenes de la iglesia se enojó porque quería que en el servicio de jóvenes se echara jabón en la iglesia y nos deslizáramos todos, hiciéramos algo diferente. Cuando se le dijo que no, se enojó. Es que el Señor no nos llama a eso. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Nosotros tenemos que aprender a no enojarnos porque no se hace lo que yo quiero, sino a obedecer lo que el Señor está diciendo en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un discípulo obedece, es lo primero. Lo segundo es que un discípulo de Jesús se acerca a Jesús. Y la palabra dice, y cuando le vieron, ¿cierto? Porque allí dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y estaban ahí esperando. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Cuántos dicen amén? Le adoraron. Y yo para adorar, mi amado hermano, también me tengo que acercar. Y dice la palabra del Señor, y el Señor se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Un discípulo de Jesús se acerca a Jesús. Vuelvo a recopilar, mi amado hermano. Estoy hablando del discipulado. Los discípulos aprendieron de Jesús y nosotros se supone que somos discípulos de Jesús. ¿Sí es así o no? ¿Cuántos son los discípulos de Jesús? Se supone. Y se supone también que como discípulos a nosotros nos discipularon unos discípulos, mi amado hermano, y nosotros también somos llamados a discipular y a hablar del reino de Dios, ¿cierto? Y para hablar del Señor tengo que acercarme al Señor. Yo no puedo hablar de quien no conozco. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Cuando yo hablo algo, tiene que ser porque yo lo he vivido también. Y dice, cuando le vieron, le adoraron. Ellos se acercan al Señor, le adoran, y el Señor también se acerca, mi amado hermano, porque el Señor también dice eso en su palabra, que su oído está atento a los que le buscan. Amén. Yo como discípulo no puedo hacer lo que quiero.
que obedecer al Señor, tengo que acercarme al Señor, ¿cierto? A la autoridad. Y me alegra esa palabra, me gusta esa palabra cuando el Señor dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Porque, vuelvo y digo, los seres humanos tenemos un problema de querer hacer lo que yo quiero. O sea, yo soy mi autoridad y yo me mando, pero resulta que con el Señor no es así. Con el Señor, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él dice y yo obedezco. Amén. Lo tercero, mi amado hermano, es que un discípulo reconoce que hacer discípulos es mi misión. Y digo, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo tengo un llamado que hacer. Tal vez se nos ha olvidado, pero es algo que tenemos que hacer. Y tal vez usted dice: ese no es mi ministerio. Esto no se trata de ministerio. Esto es algo que tenemos que hacer. Todos los que nos llamamos discípulos del Señor. Y no se nos puede olvidar. El Señor dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, mi amado hermano. Pero, a ver, yo recuerdo que cuando acepté al Señor y estaba en los primeros pasos en el ministerio, vuelvo y digo, hace 30 años atrás, el deseo de todas las personas que querían servirle al Señor, o sea, hubo una ola de misioneros. ¿Están conmigo, mi hermano? Entonces todos los jóvenes querían irse para el África. Ese era el sueño de todo joven, que entraba a la iglesia y se comprometía y decía: oh, yo sí quiero hablar, yo quiero irme para el África. Todo el mundo hablaba del África. Y una vez le hablé a los jóvenes de la iglesia y les dije: yo no quiero motivarlos, pero sí quiero decirles algo. O sea, si usted está pensando en irse para el África, por lo menos haga una técnica en enfermería o algo así. Y si usted está pensando irse para el África, por lo menos póngase a aprender a hablar inglés. Porque les dije: hermanos, la gente bien llevada y sufriendo en el África, y usted va a que le tenga que colocar un traductor al lado, y la gente teniendo necesidad en su salud y usted no pudiendo hacer nada. ¿Usted a qué va? Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, amado hermano. Pero yo tengo que situarme, no voy a todas las naciones, pero sí hablo del Señor, sí predico la palabra, sí cuento la maravilla, sí lo que Marcela está haciendo ahorita, cuento el testimonio, sí, claro, le comento a los demás, sí, para que cuando los demás vean en medio de mi vida, en medio del testimonio, quieran seguir a ese Señor, Dios grande y poderoso, lleno de toda potestad aquí en el cielo y en la tierra, lo quieran seguir. ¿Está entendiendo? Por eso el discípulo, mi amado hermano, tiene que saber que esa es mi misión y no se me puede olvidar. Siempre tengo que recordarlo. Vuelvo y digo, lo que pasa es que el Señor dijo esto hace ¿cuántos años? 2024 años. ¿Cierto? Y si se nos olvidó la pandemia en 2 años, pero gracias a esos discípulos que empezaron a predicar es que estamos aquí. Y el Evangelio es tan poderoso y la palabra del Señor es tan poderosa y la gracia, hermano, del Señor y la misericordia es tan poderosa que hasta el momento, mi amado hermano, nos ha alcanzado a nosotros y seguirá alcanzando. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces se nos olvide como discípulos hablar. Lo cuarto es que un discípulo de Jesús enseña sobre Jesús. ¿Me está entendiendo? Dice la palabra: enseñándoles, dijo el Señor a sus discípulos, que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza de Jesús, no de otra cosa. Yo sé que hoy en día hay muchas cosas, muchas
Sí, pero un discípulo de Jesús enseña sobre Jesús. Hay una canción que alguien de la iglesia me dijo, ¿qué? Vamos a sacar esta canción, pastor. Yo le dije, la voy a escuchar. La escuché 3 veces. Por ningún lado escucho yo la palabra Jesús, Rey, Cristo, Dios, Salvador. No sé si están conmigo. Yo estoy cantando una canción para alabar al Señor, tiene que nombrar por lo menos al Señor. ¿Me está entendiendo? Porque un discípulo de Jesús habla sobre Jesús. Esa es su enseñanza. Y no hay mayor enseñanza, mi amado hermano, tranquilo, ya voy a terminar. No hay mayor enseñanza que el testimonio. No hay mayor enseñanza que eso. Hermano, yo puedo hablar muy bonito acá. Pero si yo salgo de aquí y hago lo contrario, no estoy haciendo nada. Por eso hay un dicho que dice que las palabras ven con todo. La persona puede hablar muy bonito, mi amado hermano, pero es el testimonio que tiene la persona. ¿Qué es lo que habla? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y por eso se debe ser transparente, hermano, porque el discípulo siempre va a tratar de imitar a su maestro. Y debe ser transparente porque, escuche, la palabra del Señor dice, mi amado hermano, que cualquiera que haga tropezar o pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor de fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojara en el mar. ¿Cierto? Y dice el Señor a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. Los tropiezos tienen que venir, usted y yo tenemos que pasar por problemas y dificultades. ¿Cuánto lo creen? Sí, dígame, porque es que es así, mi amado hermano. Nosotros mientras estemos en esta tierra, la Biblia dice que tendremos aflicción. Pero también el Señor dice, pero confiar, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Con el Señor somos vencedores, mi amado. Y entonces dice el Señor, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, aquel que lo ocasiona, mejor de fuera que o le valdría que se atase en el cuello una piedra de molino y se arrojase en el mar que hace tropezar uno de estos pequeños. Mi testimonio es tan importante. A veces no nos damos cuenta que como discípulo del Señor la gente me está mirando y yo soy culpable de que una persona quiera seguir al Señor o no lo quiera seguir. Que diga, si ese es cristiano ahora, ¿me está entendiendo, mi amado hermano? Somos discípulos con nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le dice a la persona que tiene a su lado? Eres discípulo con tu testimonio. Amén. Con lo que tú hablas, con lo que tú dices, mi amado hermano. Yo he conocido en el trabajo, yo sé que a ustedes también les ha pasado mucho, hermano. Yo he conocido en el trabajo personas que hablan vulgaridades, uno lo escucha hablando vulgaridades y riéndose y todo eso. Y por allá, cuando está solo con uno, le dicen, no, yo también soy cristiano. Yo voy a una iglesia. ¿Conocen la iglesia tal? Yo sí, claro, una iglesia muy grande. Grande. Y dice, así como las iglesias grandes. Dice, yo voy a esa iglesia. Y yo sé. Ya entiendo por qué vete allá, para que no lo pesquen, para que nadie mire o escuche lo que hace, porque aparte me está entendiendo, hermano. Y el último punto es, el Señor permanece con los discípulos que permanecen. El discipulado, el ser discípulo del Señor, mi amado hermano, el estar con el Señor, el caminar con el Señor, vuelvo y digo, esa es la clave de todo, porque el Señor no permanece, mi amado hermano, con el que cree en ti. El Señor no permanece con el que se anima, no, el Señor no permanece con el que no,
el Señor permanece con el que permanece con él. Y el Señor les dijo en su palabra, hermano, ya concluyendo todo, les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas, que guarden, mi amado hermano, que todas estas cosas, y dice, y he aquí, cuando enseñamos que guarden todas estas cosas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dicen amén, la clave es estar con el Señor. La clave es ser discípulo del Señor. La clave es ser un discípulo obediente del Señor. Acercarme a Él, adorarlo a Él, apegarme a Él, hacer lo que Él me dice. Y cuando eso pasa, mi amado hermano, cuando eso pasa, mi amado hermano, por eso la palabra del Señor dice, bueno, yo repito, más poderoso es el que está con nosotros. Cuando eso pasa, hermano, Él nos llena de poder, nos llena de autoridad, nos llena de resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Un excelente discípulo, mi amado hermano, oye, atiende. En este versículo está todo eso. Obedece, oye, atiende, adora, sigue, enseña. Es testimonio. Ahí está todo eso, mi amado hermano. Esa es la clave, ser un discípulo del Señor, un enamorado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que hagamos lo que el Señor pide que nosotros hagamos. Y Él dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos estar seguros que cuando estamos discípulos del Señor, le obedecemos, mi amado hermano, Él no nos abandonará, sino que estará con nosotros en todo momento. ¿Y sabe qué decía? Se me olvidó la cita, mi amado hermano, que dice, yo lo guiaré aún más allá de la muerte. Él estará con nosotros aquí, y cuando partamos, mi amado hermano, cuando muramos, entonces Él nos llevará y nos guiará más allá de la muerte. Nunca nos dejará solo, siempre estará con nosotros. Alguien dijo una vez, hermano, la liberación te sacará a ti afuera de Egipto, pero solo el discipulado puede sacar a Egipto fuera de ti. ¿Me está entendiendo? Una persona llega a la iglesia y llega con muchas cosas de afuera, bueno, y se libera y está bien, sí, es sacado de allá, es liberado de muchas cosas, mi amado hermano, pero solo a través del tiempo. No basta ese momento, solo a través del tiempo, solo a través del conocimiento de la palabra, solo a través del estudio de la palabra, solo a través, hermano, de obedecer al Señor, de seguir al Señor, de amar al Señor. Egipto tiene que salir de nuestra vida. Amén. La iglesia requiere verdaderamente, mis amados hermanos, que cambiemos. Tengamos pendiente lo que el Señor nos está diciendo aquí en medio de su palabra, que seamos discípulos, que encierra todo eso: obediencia, amor, pasión, seguimiento, compromiso. Todo lo que dice esta palabra requiere eso. Cambiemos de mentalidad. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Estos discípulos jamás, los discípulos del Señor que esperaron al Señor en Galilea, jamás pensarían, le voy a hacer un favor al Señor en hablar del Señor. No, la iglesia requiere un cambio también. Yo no apoyo la iglesia, yo no le hago un favor a la iglesia le bendice. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Y mientras yo no haga ese cambio, es muy difícil crecer. Pero eso yo no le estoy hablando aquí no pasa, hermano. Pero por eso estoy felicitando a la iglesia, porque siempre estuvieron ahí, bendiciendo el reino de Dios. Y aquí estamos, bendiciendo el reino de Dios. En medio del cansancio también, en medio de todo, aquí estamos hoy. Cuando está lloviendo no venimos porque hay frío, hay lluvia, de pronto algunos no vinieron por el calor, pero que
yo quiero que se coloque en pie un momento, por favor.